Hola a todos mis queridos estudiantes. Bueno, para este segundo periodo de matemáticas para grado 11, el Colegio Luján, junto con el libro guía, propone tres temas que estamos viendo acá en el tablero, en esta diapositiva. En el libro que ustedes manejan y que estamos viendo acá, para segundo periodo se plantean tres grandes temas. Primer gran tema, en la unidad 1, igualdades, intervalos y desigualdades. Segundo gran tema, en la unidad 2, funciones reales. Tercer gran tema, en la unidad 3, derivadas, sucesiones y límites. Bueno, entonces en estos tres grandes temas está condensado lo que vamos a ver en el segundo periodo. Bueno, comencemos entonces este primer capítulo, la unidad 1. La unidad 1 comienza con los famosos números reales que ustedes ya han visto en años pasados. Vamos a repasarlos acá, aquí con la información que el libro nos suministra. Los números reales, primero que todo, debemos recordar que se representan mediante esta simbología RE, que significa números reales, pero también tenemos que aclarar o compararlos con los números imaginarios. Es importante hacer ese ejercicio de hacer la diferencia entre un número real y un número imaginario. Recuerden, jóvenes, que los números imaginarios surgen debido a la necesidad de hallar una respuesta a la famosa operación raíz de un número negativo, digamos raíz de menos 1. Raíz de menos 1 no existe en los reales, no existe ningún número en los reales. No existe ningún real que multiplicado por sí mismo, real con real, me dé negativo. Por lo tanto, los números imaginarios surgen para responder a esa operación raíz de menos 1, y se dice que la raíz de menos 1 es el número imaginario i, que muchas veces se representa como una letra i con un gorrito. El gorrito que ustedes ven acá, ese gorrito i, o en ingeniería también se representa con la letra J con un gorrito arriba. ¿Qué significa ese gorrito o qué significa eso? Esa simbología, esto significa que el número imaginario es en realidad, el número imaginario es en realidad un vector rotante. Es importante que ustedes sepan eso, que es un vector rotante. Eso lo van a ver ustedes en la universidad. En otras palabras, que el número imaginario tiene una frecuencia de rotación. Bueno, entonces repasemos rápidamente los números reales. Los números reales. Bueno, entonces los números reales se dividen en dos grandes grupos: los racionales, o sea, los números Q. Voy a hacer énfasis en la terminología matemática. La letra Q mayúscula significa un número racional, y la letra I significa irracional, la I mayúscula. Bueno, ¿qué es un número racional y qué es un número irracional? Rápidamente entonces vamos a nosotros a tomar de acá, de estas definiciones, qué es un número racional y qué es un número irracional. Bueno, recuerden que mucha de la información está en los mismos conceptos. La palabra ración significa división. La palabra ración significa división. En otras palabras, un número racional simplemente es un fraccionario. ¿Qué es un fraccionario? El denominador divide un todo y el numerador son las partes que yo tomo de esa división. En otras palabras, un número racional consta de un numerador y de un denominador. En muchas ocasiones ese denominador puede ser 1. Por lo tanto, cuando el denominador es 1, entonces los números racionales dan origen a los enteros. Y cuando el denominador no es 1, estamos hablando de un fraccionario. Listo. Los números irracionales, la palabra lo dice, irracional es contrario al racional. ¿Y qué significa contrario? Que no existen dos números a y b naturales, enteros, a sobre b. No existen dos números a sobre b, no existen. Y voy a colocarlo con otro color
no existen dos números a sobre b que me dé ese número irracional. De hecho, esa es la esencia del número irracional. No existen dos números enteros que al dividirse de ese número irracional. Ejemplo de números irracionales. Acá tenemos las raíces cuadradas que no son exactas. Por ejemplo, la raíz de 2 no es exacta, es 1,4142. La raíz de 3 es 1,7320 y sigue sucesivamente. La raíz de 5, como vemos acá, es 2.2360, 679 y sigue así. Y el número pi es 3,1415926 y sigue así. ¿Qué significa eso? Que si tomamos el número pi acá y lo escribimos aquí al lado, costado izquierdo, no existen dos números enteros que al dividirse me dé el número pi. No existen. Ni tampoco existen dos números enteros que al dividirse de raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Raíz cúbica de 5 tampoco es exacta, o sea que no es un número racional, es un irracional. Ok. Me hablan también de que los irracionales también son los decimales no periódicos. Bueno, entonces ya aclarado estos dos temas que están acá, ¿cierto? También miramos otra cosa, y es que los números reales en su conjunto se pueden representar en la recta que se llama la recta real, o sea que es la representación gráfica. Recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces en la recta real se condensa o se representan los puntos de la recta real, los infinitos puntos de una recta real se pueden representar los números reales, los racionales, los irracionales, los enteros, los fraccionarios, los naturales y los enteros no naturales. Ok, bueno, entonces en esta recta real se hace la representación de estos números. Vamos entonces a ver un video donde aquí vamos a observar ejemplos de números irracionales. Algunos números tienen nombre propio y unas características muy particulares. Los antiguos los llamaron números inconmensurables, es decir, no medibles. Nosotros los conocemos como números irracionales. El concepto o la idea de número irracional apareció pronto en la geometría. Quizás el primero en darse cuenta de su existencia fue el célebre filósofo y matemático griego Pitágoras de Samos, quien estudiando un triángulo rectángulo con catetos de longitud 1, intentó representar la raíz cuadrada de 2 como un número racional mediante fracción y notó que era imposible. Los números irracionales son aquellos que por su naturaleza no se pueden escribir en forma de fracción, ya que al realizar la división, los números decimales se prolongan indefinidamente sin seguir ningún patrón. Puede que estos números parezcan misteriosos, pero están presentes en nuestra vida cotidiana y en todo lo que nos rodea. Un ejemplo de ello es el número de oro, pi, la divina proporción, que está presente en la naturaleza, arquitectura y grandes obras de arte. El matemático italiano Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, encontró una sucesión que reproducía naturalmente el valor de este número a principios del siglo XIII. Bueno, después de este video entonces vamos a mirar algunos ejemplos, algunos ejercicios con números reales. Comencemos acá entonces con este ejemplo o ejercicio. Vamos a comenzar con este ejemplo o ejercicio, el ejercicio número 1. ¿Cuál punto está en 5 medios en la recta numérica? Es un ejercicio demasiado sencillo, ¿cierto? Nosotros sabemos que 5 medios es lo mismo que 2.5, ¿cierto? O si lo representamos en fraccionarios es 2, un medio, que sería esto, se conoce como un número mixto, ¿cierto? Entonces vamos y ubicamos el entero 2 y la mitad de una unidad. Y como nosotros vemos y observamos acá claramente, en donde en la respuesta A solamente está representado el entero, en la respuesta C está representado el número
aquí está dividido en 5 partes, o sea que está representado el número 0,4. Y en la respuesta B encontramos que efectivamente acá en esta respuesta estamos representando el 2, 1/2. Efectivamente el 2, 1/2. Entonces la respuesta es la B. Ok, bueno, entonces vamos entonces a pasar al ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Dice, ejercicio número 2, ¿qué fracción representa el punto de la siguiente recta? ¿Qué fracción representa el punto de la siguiente recta? Cuando habla de fracción, me está pidiendo obviamente un numerador y un denominador. Ok, entonces vamos a mirar primero que todo la unidad, en cuántas partes iguales está dividida. Entonces encontramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que en otras palabras tenemos sextos, ¿cierto? Pero encontramos que el punto A no está en 1, es más allá de 1. En otras palabras tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá sería 7 sextos. O sea que en otras palabras estamos hablando del fraccionario C, o sea 7 sextos. Entonces, como vemos lo que había dicho al principio, un fraccionario que representa, el denominador representa las partes en que está dividido el todo. Digamos, un ejemplo muy sencillo sería un medio, es coger esta figura y dividirla en dos partes iguales, ahí están, y el numerador simplemente es tomar una de esas partes, como son iguales pues cualquiera sirve. Bueno, vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes números no es un número racional? ¿Cuál de los siguientes números no es un número racional? Bueno, entonces vamos a ir analizando lo siguiente. Acá en esta pregunta tenemos que recordar algo, y es la potenciación. Bueno, nosotros analicemos respuesta por respuesta. No es un número racional. Bueno, estamos hablando de la negación, o sea que en otras palabras no puede ser A sobre B. Eso es lo que está diciendo, o sea, no puede ser A sobre B. Obviamente la respuesta D queda descartada, es falsa, ¿cierto? La respuesta D queda descartada, o sea, es falsa. La respuesta B también queda descartada porque pues obviamente 8.5 ¿sí? es un número decimal que se puede representar. A ver, el 8.5 yo lo puedo representar como 17 dividido 2. 17 dividido 2 es 8,5, o sea que es un racional, y aquí están preguntando que no es un número racional. Bueno, ahora analicemos la respuesta C. ¿Qué me está diciendo la respuesta C? 9 a la 0,5. Pero 0,5 ¿qué es? 9 a la 1/2. 0,5 es 1 dividido 2. Y aquí entonces entra en juego lo siguiente. Recuerden que cuando yo tengo una potencia elevada a un fraccionario, cuando yo tengo eso, es importante recordar lo siguiente. El denominador me indica la raíz y el numerador me indica el exponente o la potencia.
la potencia. Por lo tanto, acá estamos viendo que el 2 es la raíz, o sea que esto sería la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿De quién? Pues a quién estamos sacando, a 9, pero 9 hay que elevarlo a ¿qué? ¿Cuál es la potencia? Ahí hay un 1, o sea la 1, o sea que queda la raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Claro que hay que también no perder de vista algo. Recuerden que las raíces cuadradas tienen doble respuesta. La raíz cuadrada también puede ser menos 3, porque menos 3 por menos 3 también da 9. O sea que en otras palabras la respuesta sí también es falsa, porque obviamente que estos son, el 3 y el menos 3 son números racionales, o sea que la respuesta C es falsa. Y entonces nos quedaría que la única opción sería la A, y tenemos que verificarlo. ¿Será cierto que la A es la respuesta? Miremoslo acá entonces. Entonces, sabemos que 11 elevado a la 0,5, lo que yo acabé de decir es que es 11 elevado a la 1 medio, y acabé de decir que esto era la raíz cuadrada, porque el 2 es el denominador, de 11 elevado a la 1, o sea de 11, y la raíz cuadrada de 11 no es exacta. No es exacta. Y como no es exacta, en la definición de irracional nos dice que las raíces sean cuadradas, cúbicas o cualquier raíz que no sea exacta, no es un número racional, por lo tanto es un irracional. Entonces la respuesta indudablemente es la respuesta A. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a mirar un video muy pequeñito, muy cortico, sobre el número pi. Entonces vamos a mirar un video muy cortico sobre el número pi. ¿Qué queremos nosotros en ese video? ¿Qué es lo que nosotros vamos a preguntar en ese video? Entonces viene el primer ejercicio. Acá viene el primer ejercicio en ese video. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio propuesto. El ejercicio número 1 es observar el video del número pi y explicar dónde se encuentra donde se encuentra 3,1416, o sea el número pi, y explicar dónde se encuentra 3,1416, el número pi, y por qué las circunferencias tienen diámetro 1. Las circunferencias tienen diámetro igual a 1. Ese es el ejercicio número 1.
Bueno, entonces después de repasar los números reales y de mirar algunos números irracionales, el número pi, vamos a centrarnos entonces en las igualdades. Entonces acá tenemos nosotros propiedades de la igualdad. Recuerden que una igualdad es simplemente una ecuación. Y recuerden que lo contrario de igualdad, o sea, lo que no es una igualdad, es una inecuación. Se le llama así en matemáticas, una inecuación. Así. Entonces estamos hablando de las inecuaciones. Una inecuación. Bueno, entonces, cuando hablamos de una ecuación o una inecuación, pues nosotros en la ecuación tenemos un signo igual, en la inecuación tenemos un mayor que, o tenemos un menor que, o mayor igual o menor igual. En una igualdad tenemos un lado izquierdo y un lado derecho, en donde en el lado izquierdo o en el lado derecho hay variables y números o constantes, y acá lo mismo, en la inecuación también tenemos números, variables, y en el lado izquierdo, derecho también tenemos, acá también tenemos, en el lado izquierdo también tenemos números, y acá también tenemos números y variables. Bueno, entonces vamos a centrarnos en las propiedades de la igualdad. Rápidamente, habla de la propiedad, comencemos con la primera propiedad que nombran, que es la propiedad reflexiva. Y dice que un número x es igual a él mismo, es algo, eso se considera un axioma o postulado, más un axioma, que es una verdad que se admite sin demostración, o sea, es algo muy obvio. Vamos entonces a la siguiente propiedad, que es la propiedad simétrica, que me dice que si x es igual a y, y es igual a ¿qué? A x. Entonces, esto nos sirve para las personas que despejan ecuaciones. Por decir algo, yo puedo decir que x es igual a 2, o que es lo mismo, 2 es igual a x. En otras palabras, estamos haciendo uso de la propiedad simétrica para mirar la ecuación leyéndola de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, luego viene la propiedad transitiva, que me dice que si hay tres números, que entre sí son iguales, me plantean que si x es igual a y y y es igual a z, entonces es igual a z, o x es igual a z. Es otra propiedad de las igualdades. La propiedad de la suma, que es muy importante, esta propiedad es muy importante para despejar ecuaciones. ¿Qué dice la propiedad de la suma? La propiedad de la suma dice que yo le puedo sumar a una ecuación un número, o le puedo restar, como la propiedad de la resta, un número a una ecuación siempre y cuando lo sume o lo reste al lado derecho igual que al lado izquierdo. Ejemplo, si yo tengo, digamos, x igual a y, yo puedo sumar un número, el que quiera, vamos a suponer que voy a sumar el 1. Si yo sumo al lado izquierdo, debo también exactamente hacer lo mismo al lado derecho, para que la igualdad no se me altere. O sea que si yo sumo un número diferente a ambos lados, pues obviamente la igualdad deja de ser igualdad y se vuelve una desigualdad. O sea, se volvería una inecuación. Bueno, vamos a la propiedad entonces ahora vamos a la siguiente propiedad, que es la propiedad de la multiplicación, que es muy parecida a la anterior, que ya no es con suma ni resta, sino que si yo tengo una igualdad, yo puedo multiplicar a ambos lados por un mismo número o por una misma variable. Vamos a suponer que yo voy a multiplicar por z. Si yo lo hago al lado izquierdo, también debo multiplicar por la misma variable al lado derecho, para que la igualdad no se me altere. Ok, bueno, listo, continuemos. Luego viene la propiedad de la división, idéntica a la anterior propiedad, que es la propiedad de la multiplicación. Lo mismo, que todo lo que yo haga al lado izquierdo también debo hacerlo al lado derecho. En otras palabras, que si yo divido al lado izquierdo por un número o por una variable, tengo que ir por lo mismo exactamente al lado derecho.
Vamos a la propiedad de la sustitución. La propiedad de la sustitución que me dice que yo puedo sustituir una variable en otra por su igual, lo que hacemos nosotros normalmente cuando despejamos ecuaciones, ¿sí? Por decir algo, vamos a colocar acá un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo que x es igual a y, y vamos a suponer que yo tengo acá que x más y es igual a 2. Yo puedo sustituir esta x por este y, porque de hecho eso es lo que está diciendo esa propiedad, que esta x yo puedo sustituirlo por este y. Entonces me quedaría que en vez de esta x yo voy a colocar y, que sigue, más y igual a ¿cuánto? A 2. Y eso me serviría para solucionar ese sistema de ecuaciones. Y por último vamos a ver la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva, la palabra misma lo dice, distribuir. ¿Y qué es distribuir? Entonces acá estamos hablando que esta x se distribuye tanto en la y como en la z. Y vemos que x por y es igual a xy, acá lo estamos viendo, miren. Y x por z es igual a xz, ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo entonces en la propiedad distributiva. Voy a hacer una captura de pantalla para enviarles a ustedes. Continuemos entonces. Bueno, entonces ahora vamos entonces a trabajar intervalos, diciéndolo sin tilde, intervalos, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos que los intervalos es una herramienta muy poderosa, muy fuerte para poder resolver inecuaciones. Los intervalos. Ok. Entonces acá habla de dos tipos de intervalos. Los intervalos abiertos, que son los intervalos en donde no se toman los extremos. Por ejemplo acá el a y el b no se toman, pero lo que está en los números que están entre el a y el b son tomados en la solución. Ok, dice acá en este caso no se incluyen ni a ni que ni b. Entonces miremos rápidamente un ejemplo. Miremos entonces el ejemplo número 1. Me dicen el intervalo 2, 7, ¿cierto? Entonces si nosotros dibujamos aquí una recta real, bueno, imaginémonos que aquí hay una recta, ¿cierto? Y acá tenemos el número 2 y por acá tenemos el número 7. Si nosotros lo representamos así como está ahí representado, pues podemos colocar paréntesis para decir que no toma ni el 2 ni el 7. Y entonces se están preguntando cuáles son los números enteros. Ojo, los números enteros que están entre el 2 y el 7. Pues ¿qué números enteros están entre el 2 y el 7? Pues el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea que la respuesta, como dice ahí, es la B. Bueno, muy bien. Entonces, vamos entonces a mirar el ejemplo número 2, que dice el intervalo. El ejemplo número 2, que es el intervalo entre 3 y 6. Ok, ¿cuáles números enteros están entre 3 y 6? Pues está el 4 y el 5, o sea la respuesta es la A. Ahora miremos el ejemplo 3, que dice que los números que están entre menos 2 y 1. Entonces recordemos rápidamente, acá tenemos menos 2, que sigue acá, menos 1, que sigue acá, 0, que sigue acá, el 1. Pero dice que son los números que están entre estos y estos, pero sin tomarlos, o sea que sería el menos 1 y el 0. O sea que la respuesta sería la C.
Muy bien, perfecto. Ok, entonces ahora vamos a mirar entonces el intervalo cerrado, que es exactamente lo mismo pero tomando los extremos. Si nosotros miramos acá en el intervalo cerrado, ya el extremo A y el extremo B se toman dentro de la solución. ¿Listo? Entonces miremos los ejemplos. Miremos rápidamente los ejemplos. Comencemos con el ejemplo número 1. Dice que el intervalo 3, 5, ¿sí? ¿Qué números hay en el intervalo 3, 5? Pues está el 3, el 4 y el 5, donde la respuesta es la A, como dice acá, ¿cierto? Miremos entonces el ejercicio número 2. ¿Qué números hay entre el menos 3 y el 0? Pues entre el menos 3 está el 0, está el menos 3, el menos 2, el menos 1 y el 0. O sea que sería la respuesta C. Muy bien. Y por último, el ejemplo 3, que me dice la gráfica, este ejemplo, 2, 4, pues ¿qué números hay ahí? Pues está el 2, luego que sigue, el 3 y luego que sigue el 4, que sería la respuesta D. Ok, bueno, y entonces estamos hablando ahora del intervalo infinito, en donde tenemos, recuerden que el infinito es un número inconmensurable. ¿Qué significa un número inconmensurable? En el video lo vieron ustedes, un número que no tiene medida. Entonces el infinito, que se representa mediante dos bolitas, ¿cierto? Entonces el infinito siempre se representa con el intervalo, los intervalos abiertos. ¿Qué significa eso? Que nunca el infinito se toma, ¿cierto? De hecho, pues es un número que nunca para de crecer o de decrecer. Entonces acá tenemos los diferentes intervalos infinitos, desde menos infinito hasta infinito, desde infinito hasta 0. Ok, bueno, listo. Entonces aquí vamos entonces a mirar los ejemplos de intervalos infinitos, ¿sí? De ejemplos infinitos. Comencemos entonces con el primer ejemplo. Entonces vamos con el primer ejemplo. Me dice que en este intervalo que va desde 3 cerrado hasta infinito, o sea hasta más infinito, pues estamos hablando obviamente que 3 cerrado hasta infinito sería la B, ¿cierto? No podría ser la C porque el 3 está con intervalo abierto y ahí dice muy claro cerrado, o sea que debe tomar el número 3. Vamos al ejemplo número 2. ¿Sí? El número 2 viene desde ¿dónde? Viene desde acá, o sea viene desde menos infinito hasta menos 2, o sea que la respuesta es la A. Y el ejercicio número 3, que va desde 5 hasta infinito, pero 5 abierto, por lo tanto si estamos viendo 5 abierto sería la respuesta C. Aquí está abierto y esto va hasta más infinito. Bueno, ok, entonces acá ya para terminar la clase de hoy, entonces vamos a mirar el taller, vamos a comenzar a trabajar el taller que corresponde entonces a estos temas de desigualdades, entonces acá en el taller, en este taller de la página 60, entonces ustedes van a realizar estos 5 ejercicios. Entonces este taller ustedes van a realizar estos 5 ejercicios para que por favor me los entreguen. Entonces los hacen en una hojita, le toman una foto y me la envían por WhatsApp para calificarlos. Gracias.